El, el derecho internacional humanitario, el- el- la definición del derecho internacional humanitario tiene como objetivo establecer reglas de conducta que contribuyan a disminuir el sufrimiento y los daños ocasionados por los conflictos armados. En un sentido práctico, se trata de humanizar la guerra. Para el Comité de la Cruz Roja Internacional, el derecho internacional humanitario es un de, conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. La guerra moderna que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. Al derecho internacional humanitario también se le conoce como el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario forma parte del derecho internacional público y por ende se crea, interpreta y aplica con base en las mismas reglas del derecho internacional público. El derecho internacional humanitario tiene sus objetivos, entre sus objetivos regular la conducta de estados e individuos y durante los conflictos armados. Asimismo, protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades y limita el empleo de medios y métodos de guerra. El derecho internacional humanitario prohíbe los métodos militares que atentan contra la población civil y los bienes civiles, causan daños superfluos e innecesarios y causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Asimismo, el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de ciertas armas como las balas explosivas y las armas láser que causan ceguera. El jus ad bellum y el jus in bello. Hasta mediados del siglo XX, la guerra era un medio legítimo de solución de conflictos en la comunidad internacional. Se considera que fue hasta 1928 que se proscribió la guerra como método de solución de conflictos con el pacto Briand-Kellogg. Si bien dicho tratado no impidió la Segunda Guerra Mundial, sí fue el fundamento para la creación de crímenes contra la paz, uno de los crímenes por los que fueron juzgados los nazis ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Al final de dicho conflicto bélico, el jus in bellum, o el derecho aplicable a la guerra, no tiene como objetivo permitir o prohibir los conflictos armados, sino limitar los efectos de estos. El jus in bellum es lo que hoy se conoce como derecho internacional humanitario. Por otro lado, el jus ad bellum es el derecho de hacer la guerra. Desde la antigüedad, los estados siempre han pretendido justificar las causas por las que van a la guerra, tratando de legitimar sus acciones y de legitimizar las del adversario. El derecho internacional humanitario no es el encargado de decidir la validez del uso de la fuerza en un conflicto entre dos o más estados. El responsable es el derecho internacional penal o el derecho internacional público y las instituciones legitimadas para tal efecto, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la actualidad, el jus ad bellum ha comenzado a desaparecer o bien no tiene el peso que anteriormente tenía las relaciones internacionales, ya que la guerra está prohibida. Sin embargo, el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas justifica el uso de la fuerza armada en ciertos casos. La aplicación en el tiempo del derecho internacional humanitario va desde el inicio del conflicto y se extiende más allá del cese de las hostilidades, por ejemplo, hasta que se regresen los prisioneros de guerra. En cuanto a la aplicación en el espacio del DIH, el derecho internacional humanitario se entiende que abarca todo el territorio del Estado o de los estados donde se lleva a cabo el conflicto. Las fuentes del derecho internacional humanitario, al formar parte del derecho internacional público, comparten las mismas fuentes de creación. Tradicionalmente se han considerado fuentes del derecho internacional las contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a saber, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Las principales fuentes del derecho internacional son el derecho constitucional o costumbre internacional, los tratados y principios rectores del derecho internacional. El derecho constitucional internacional contiene los usos y costumbres que durante la historia han regido los conflictos armados. Esta fuente del derecho internacional humanitario es de suma importancia, ya que al estar basado en la práctica en la costumbre logra llenar los vacíos del derecho convencional tratados y tiene además la función de vincular a los estados que no han ratificado los tratados sobre la materia. Sin embargo, la costumbre también cuenta con algunas desventajas, por ejemplo, la dificultad para demostrar su existencia. Al respecto, organismos internacionales han realizado una excelente labor identificando un gran número de normas constitucionales. Los tratados son la fuente relativamente más clara y objetiva del derecho internacional público. Buscan otorgar certeza jurídica a las relaciones entre estados. Asimismo, los tratados son el medio por el cual se codifica el derecho internacional público y es expresión en muchas ocasiones de su desarrollo. Su carácter estático, la dificultad para modificar los requisitos y sus procedimientos los hacen fundamentales para la materia, pero también cargan con desventajas. Por ejemplo, la tecnología armamentística avanza más rápido de lo que toma celebrar un tratado sobre la prohibición de cierto tipo de armas. Asimismo, existen otras desventajas como la falta de adopción de estos por parte de algunos estados, así como la utilización de reservas que impiden la completa aplicación de sus normas. Los principios rectores del derecho internacional tienen una serie de principios derivados de la dogmática jurídica y de la práctica internacional que deben ser respetados por todas las partes durante los conflictos armados. Asimismo, ayudan en la interpretación de normas y a colmar lagunas jurídicas. Entre dichos principios se encuentran los siguientes: distinción, distinción entre civiles y combatientes y entre objetivos militares y civiles, que va aparejado de prohibición de ataques indiscriminados, recolección y asistencia a los heridos, enfermos y náufragos sin excepción alguna, trato humano y no tortura, maltrato a los prisioneros enemigos a los que se rinden, no provocar sufrimiento o daños innecesarios o excesivos, respeto a los hospitales, personal médico y sanitario y a sus instalaciones y materiales, la provisión de herir o matar a un enemigo que esté fuera de combate, permitir el trabajo efectivo del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, principio de proporcionalidad y el de tomar precaución a los ataques, consideraciones elementales de humanidad. Otro principio muy importante, la llamada cláusula Matters, la cual señala que en los casos no previstos en las disposiciones escritas al derecho internacional, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos de los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública, independientemente del respeto a la costumbre y a los tratados. Se deben adoptar medidas alternas para el mejoramiento de la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario. Algunas de estas medidas son la implementación de manuales militares sobre derecho internacional humanitario y la integración de las normas del derecho internacional humanitario en las legislaciones nacionales. El conflicto armado. La noción de conflicto armado. La noción de conflicto armado juega un papel fundamental en la aplicación o no del derecho internacional humanitario, de la determinación de existencia de un conflicto armado, así como del tipo que se trate. Si es de carácter internacional o no internacional, dependerán las reglas que se apliquen. De acuerdo con el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, un conflicto armado existe cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. Dentro del derecho internacional humanitario, una distinción entre dos tipos de conflictos: los conflictos armados internacionales y los conflictos armados sin carácter internacional. En el primero se enfrentan dos o más estados y es el tipo de conflicto con más normas. Los conflictos armados sin carácter internacional tienen una regulación más limitada por suceder dentro de las fronteras de un país,
como lo son el artículo tercero, como a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo segundo adicional. Sin embargo, la diferencia entre un tipo de conflicto y otro y la evolución misma de los conflictos, como en el caso de la ex Yugoslavia, hace en ocasiones imposible hacer una distinción tajante del derecho aplicable. Bueno, por mi parte es todo y buenas noches.